Saludos amigos y bienvenidos al canal de MyEduca PR. Hoy te preguntaré lo siguiente. ¿Alguna vez has escuchado la palabra colonia, pero te has preguntado qué significa esta palabra y cuántas colonias quedan en el mundo? ¿Será que Puerto Rico es la colonia más vieja del mundo? Según la ONU, colonia significa un territorio dependiente que no ha alcanzado un nivel de autogobierno. En la actualidad, quedan 17 territorios que no han sido descolonizados. Pero hablemos de Puerto Rico, que para muchos académicos es la colonia más antigua del mundo y que ha quedado evidenciado una vez más por la Ley Promesa. En 1493, Cristóbal Colón llegó a la isla de Borinquen reclamando la isla bajo la bandera de España y bautizándola en honor a San Juan Bautista. En 1508, Juan Ponce de León comenzó la colonización y conquista de la isla. Por 400 años, la isla fue una colonia del Imperio Español, hasta el 1898, con la llegada de los estadounidenses a Puerto Rico. Recordemos que ese año estalló la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana, el cual involucró a España y a Estados Unidos, con el fin de adquirir territorios como Puerto Rico, Cuba y Filipinas. El propósito del presidente William McKinley no era adquirir nuevos estados. Según Carlos Gorrín, era extender su poder con fines económicos y militares. Completado el Tratado de París, el 10 de diciembre del 1898, estableció que la isla de Puerto Rico y las otras islas, ahora bajo la soberanía española como las islas de Guam y las islas Filipinas, eran cedidas a Estados Unidos, el cual los derechos civiles y el estatus político de los territorios aquí cedidos a Estados Unidos serán determinados por el Congreso. Puerto Rico pasó a ser una colonia de España a tener un gobierno militar bajo Estados Unidos. Pero la gran pregunta en el gobierno estadounidense era cómo se iba a gobernar los nuevos territorios y qué poderes iba a tener el Congreso y cómo lo resuelve el tribunal. A raíz de una serie de casos que se le conocen como los casos insulares. ¿Y qué son los casos insulares? Según Efrén Rivera Ramos, son una serie de decisiones en el Tribunal Supremo tomadas en el periodo del 1901 al 1922 sobre el estatus legal y derecho de las personas en Filipinas y Puerto Rico, bajo el régimen territorial de Estados Unidos. El tribunal dictó que los territorios eran pertenecientes, pero que no son parte de Estados Unidos, o sea, no son países extranjeros, no son incorporados, son territorios. Por esto, no le aplica la Constitución de Estados Unidos porque son una simple propiedad. Pero, ¿qué dice la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos? El Congreso tendrá facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarios con respecto al territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos, y ninguna parte de esta Constitución será interpretada de manera que cause perjuicio a los derechos reclamados por los Estados Unidos o por cualquier estado individual. En otras palabras, Puerto Rico no es incorporado y depende del Congreso. Y si te preguntas, ¿qué poder tiene el Congreso? Tiene todo el poder. Es tanto su poder que si quieren ahora mismo nos pueden vender. Lo que se le denomina poder plenario, que significa que no comparte poder con nadie más sobre los territorios. Es donde te puedo mencionar las leyes de cabotaje. ¿Y qué son las leyes de cabotaje? Es una legislación federal que establece que la transportación marítima entre Puerto Rico y el resto de Estados Unidos tiene que llevarse solamente en barcos con bandera y tripulación estadounidense. Por ejemplo, en Puerto Rico se fabrica X medicina. Este medicamento tiene que salir a Estados Unidos y regresar nuevamente en un barco que tenga matrícula y tripulación estadounidense. Por esto, pagamos 2 fletes. En otras palabras, por eso la medicina aquí es mucho más cara que allá. Y no tan solo existe el poder plenario en los territorios, también en los pueblos indígenas y en los emigrantes. Como te expliqué, Puerto Rico no forma parte, y esto fue lo que conllevó a los famosos casos insulares.
Cuando Estados Unidos invadió y España cedió bajo el Tratado de París en 1898, el presidente McKinley envió al reverendo Henry Carroll para que él informara sobre las condiciones de la isla. Este le expresó que debía darle a los puertorriqueños un alto grado de gobierno. Sin embargo, Elihu Root, que se distinguió como secretario de guerra y secretario de Estado, expresó que el pueblo no ha sido educado todavía en el arte del gobierno propio. Este expresaba que la Constitución no le aplicaba y que estaba sujeto al Congreso. Tiempo después, el senador Joseph Benson Foraker presentó en enero de 1900 un proyecto para que Puerto Rico tuviera un gobierno civil. En la vista asistió el doctor Julio Gena, que expresó: «La ocupación ha sido un perfecto fracaso. Hemos sufrido todo, ninguna libertad, ningún derecho, absolutamente ninguna protección. Somos el señor nadie, de ninguna parte. No tenemos ningún estatus político, ningún derecho civil». Mientras los estadounidenses declaraban que habían organizado un gobierno en Puerto Rico y que su pueblo disfrutaba ahora de paz, libertad, orden y prosperidad. Y la más grave carencia que sufre el colonizado es la de encontrarse situado fuera de la historia y fuera de la sociedad. La colonización le suprime todo acto libre tanto en la guerra como en la paz. Cualquier decisión que contribuya a conformar el destino del mundo y el suyo propio, cualquier responsabilidad histórica y social. La ley Foraker estableció un gobierno nombrado por el presidente de Estados Unidos y establecía un gobierno civil dividido en 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Aunque teníamos la ley Foraker, seguíamos siendo un territorio. Esto se vio evidenciado en el primer caso en 1901, Downs vs. Bidwell. El caso fue por culpa de unas naranjas que salieron de San Juan a Nueva York, el cual Downs & Company se quejó del pago de los aranceles. Él decía que esto violaba la cláusula de la Constitución de Estados Unidos, que dice: «Todos los derechos, impuestos y arbitrios serán uniformes en toda la nación». El juez Henry Billing Brown concluyó que Puerto Rico no era parte de los Estados Unidos y que Puerto Rico es un territorio perteneciente a los Estados Unidos, pero que no es parte de los Estados Unidos. Igualmente, White coincidió con Brown que Puerto Rico no era parte y que el Congreso tenía el poder y que a su vez Estados Unidos podía tener territorios que no sean parte de la nación, resultando que Puerto Rico no gozaba de la Constitución de Estados Unidos porque la isla era un territorio. En 1907 se aprobó la Ley Jones, manteniendo a Puerto Rico como una colonia cada vez más americanizada, en camino al gobierno propio, el cual la ciudadanía le fue conferida. Pero una vez más quedó evidenciado que Puerto Rico continuaba siendo una colonia, cuando Balzac, un periodista que iba a ser juzgado, pidió un juicio por jurado. Balzac decía que al extender la ciudadanía, convirtió a Puerto Rico en un territorio incorporado. Esto sucedió en 1922, cuando el tribunal determinó, por decisión unánime, en Balzac vs. Puerto Rico, que el derecho a juicio por jurado no aplicaba constitucionalmente en Puerto Rico, expresándose mediante una opinión escrita por el presidente del tribunal, William Howard Taft, que se inspiró en la doctrina de incorporación territorial articulada por el juez White. Mientras, en la década de los 30 se observó una gran pobreza en la isla. El terreno del cultivo era dominado por las industrias azucareras y la americanización no estaba dando buenos resultados, ya que las personas no querían aprender inglés. Los puertorriqueños, luego de 30 años bajo el dominio estadounidense, solamente veían condiciones infrahumanas. En esta década, la isla vivió momentos de tensión, como el ataque en la universidad en 1935, el asesinato de Francis Rick, el asesinato de los nacionalistas y la masacre de Ponce en 1937. El asesinato de Riggs llevó al senador Millard Tydings de Maryland a redactar un proyecto a favor de la independencia, pero bajo condiciones económicas punitivas. Mientras en 1950, el Partido Nacionalista expresó que Estados Unidos y Luis Muñoz Marín de perpetuar la condición colonial de Puerto Rico si se establecía el ELA.
Esto llevó a que un grupo de puertorriqueños atentaran contra el presidente Harry S. Truman. El acto fue uno para dar a conocer el estatus colonial de la isla ante el mundo y, por supuesto, ante las Naciones Unidas, ya que cuando culminó la Segunda Guerra Mundial, la prioridad de la ONU era poner fin al colonialismo. Pero Estados Unidos impulsó el ELA y Puerto Rico pasó a tener una autoridad sobre su política interna, supeditada a las leyes estadounidenses y sin control sobre sus relaciones exteriores. El ELA fue promovido por Luis Muñoz Marín, entre otros. Muñoz expresó que esto era una forma de autogobierno. Además, indicó que si la gente de Puerto Rico se vuelve loca, el Congreso siempre puede darle la vuelta y legislar de nuevo. Y nos podemos preguntar dónde queda el artículo 1 de las Naciones Unidas, que indica el respeto por el principio de la igualdad de derechos y por la de la libre determinación de los pueblos. Además, la Resolución 1514 del 1960, que dice: los territorios que aún no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente las medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios. Y la Resolución 1541, que es un comité de descolonización, que asesora a los territorios para ejercer su derecho a la autodeterminación. El ELA, como expresó Javier Hernández Acosta, es el mayor acto de magia de la historia. El 24 de julio de 1952 había una colonia y al otro día desapareció. Sin embargo, algo queda claro. Según la revista de derecho Harvard Law Review, Puerto Rico sigue siendo un territorio no autónomo según los criterios de la ONU, una colonia que se encuentra actualmente en quiebra, y que los casos insulares solamente facilitaron el imperialismo estadounidense. Y como indican Cristina Duffy y Adriel Cepeda, la relación entre Filipinas y Estados Unidos duró medio siglo, pero en el caso de Puerto Rico es indefinido. Y de esta manera, el colonizador niega al colonizado el derecho más precioso y reconocido a la mayoría de los hombres, la libertad. Mayredo KPR. Adiós, amigos.